en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 23. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Y dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Dan un aplauso al Señor. Dice el versículo que estaba el Señor con los discípulos en la barca, y de repente se levantó una gran tempestad y empezó a entrar agua en la barca, y los discípulos atribulados intentaban por sus propios medios mantener la barca a flote y hacían todo lo que podían, pero viendo que no podían seguir a flote ellos por ellos mismos, tuvieron que acudir al Señor. Y el Señor se despertó y con una sola palabra reprendió al mar y reprendió al viento y hizo gran bonanza. ¿Cuántas veces vienen los problemas a nuestras casas y queremos solucionarlos por nuestros propios medios? Y hasta que no vemos que nuestra barca se hunde, no aclamamos al Señor. Pero desde aquí te digo que Él es el único que tiene la solución para ti, porque a Él con una sola palabra le basta para que tu tormenta termine. Vemos a los discípulos que eran grandes pescadores, que conocían muy bien el mar de Galilea, pero mirando bien el panorama, vemos a expertos en el mar despertando a un carpintero. Vemos a expertos en el mar despertando un carpintero, porque de nada te sirve el conocimiento del mundo, o de nada te sirve el conocimiento de la vida, si no aclamas al carpintero de Galilea, tu barca se hunde. Dice que el Señor entra en Capernaum y se encuentra con un centurión, y le dice el centurión: Señor, mira que tengo a mi siervo paralítico y grandemente atormentado. Y le dice el Señor: yo iré y le sanaré. Y le dice el centurión: no soy digno de que entres en mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará. Y le dice el Señor: conforme has creído, así se haga. Y en aquel momento fue sanado. ¿Cuántas veces hemos dudado de que el Señor lo pueda hacer? ¿Cuántas veces hemos dudado? Pero sé como el centurión, dile: Señor, di la palabra y mi enfermedad se irá. Di la palabra y mi milagro se hará. Di la palabra y lo imposible ocurrirá. Di la palabra y el muerto vivirá. Di la palabra. Dice: y el Señor estaba con los discípulos, y en medio de la multitud había una mujer que hacía 12 años que padecía de una enfermedad. Había una mujer que padecía de una enfermedad. Y habiendo gastado todo lo que tenía en médico, y habiendo gastado todo lo que tenía, dijo entre ella misma: si tocara solo el borde de su manto sería sana. Y se acercó al Señor y tocó el borde del manto, y al instante fue sana. El Señor dijo: ¿quién me ha tocado? Porque ha salido poder de mí. Y los discípulos dicen: Señor, ¿cómo puedes decir quién te ha tocado si está lleno de gente? Porque había salido poder de Él. Él no sabía que ella estaba sana. Yo no sé cuánto tiempo hace que estás esperando tu milagro. Quizá estás
estás sin esperanza, quizás estás sin fuerzas y te cuesta seguir hacia adelante, pero yo tengo un Dios que con una palabra te puede restaurar. Dice que le viene al Señor un principal de la sinagoga llamado Jairo y le dice: maestro, ven a mi casa porque mi niña se me muere. Tengo a mi niña muy mala y la niña se me muere. Ven a mi casa. Y el Señor se fue con él. El Señor se fue con él, fue a su casa y la niña ya estaba muerta. Y el Señor le dijo: no temas, Jairo, porque la niña duerme. Y acercándose el Señor, la cogió de la mano y le dijo: Talita cumi, a ti te digo, niña, levántate. Y por medio de la palabra, la niña resucitó. ¿Cuántas veces has querido tirar la toalla? ¿Cuántas veces has dicho: hasta aquí he llegado, ya no voy más al culto, ya no oro más? Pero en ese momento ha venido una palabra de Él, una palabra por medio de un predicador, por medio de una profecía, o el Señor te ha hablado aquí directamente. Ha venido una palabra que te ha dicho: sigue hacia adelante porque yo estoy contigo. Y el Señor estaba en el monte Getsemaní con los discípulos y Él empieza a orar al Padre y le dice: Padre, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Y era tan grande la agonía que tenía el Señor que sudaba gotas de sangre y tuvo que bajar un ángel para fortalecerlo. En ese momento lo pasó muy mal el Señor. Y ahora vienen a aprenderlo. Y cuando vienen a aprenderlo, dice: ¿quién es Jesús? Y levantó la mano y dijo: yo soy. Y con una palabra los derribó. Y cuando lo van a aprenderlo, Él pone las manos. Y yo decía: ¿cómo puede ser, Señor, que pongan las manos para que te cojan? Les estaba diciendo: no me cogéis vosotros, sino que soy yo que me entrego voluntariamente. Y cuando lo prenden al Señor, cuando lo tienen atado, los discípulos escapan y lo dejan solo. Porque estaba profetizado en el libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 7, que dice: y herido el pastor, dispersan las ovejas. En aquel momento lo dejaron solo. Se dispersaron y se quedó solo. Y ahora lo cogen y se lo llevan a la casa del sumo sacerdote. Y lo que hicieron con él era ilegal, porque no tenían nada en contra de él. Y empiezan a pegarle puñetazos, empiezan a pegarle palos. Y cuando se hizo de día, se lo llevan ante Pilato, se lo llevan al pretorio. Y ahora cuando lo veía así, Satanás decía: ya lo tengo. Se frotaba las manos, decía: ya lo tengo. Se lo llevan delante de Pilato. Y Pilato, para tener contento al pueblo, porque él lo veía que era inocente, pero para tener contento al pueblo, lo manda a latigar. Lo mandan a latigar. Le empiezan a pegar latigazos. Y le empiezan a pegar de tal forma que dice el Salmo 22: y todos mis huesos puedo contar, mientras que ellos me miran y me observan. Se le veían los huesos, hermanos, cómo se encontraba en ese momento el Señor. Y ahora latigado, cogen y le ponen una corona de espinas. Y con una caña le pegaban en la cabeza para que la corona de espinas se le clavara. Tú imagínate por un momento el Señor, con la cara llena de sangre, con la sangre a borbotones. Y ahora lo cogen y lo ponen delante del pueblo. Lo
crucifícale. Y el Señor callado no decía nada. Y decía Pilato, porque Pilato no estaba acostumbrado. Él estaba acostumbrado a los criminales, a los ladrones, a los asesinos, que se defendían para salvarse. Pero sin embargo este fue diferente. Este se cayó y este no dijo nada. Por eso dice en Isaías 53, dice, y angustiado y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Dice, ya no obedeció y no abrió su boca. Dice, ya no lo cogen y lo llevan al monte Gólgota, al monte de la calavera, sin hacer nada, hermanos. Lo cogen y lo ponen en la cruz y empiezan a clavarle las manos y los pies. La muerte en la cruz, hermanos, era algo escalofriante, porque al estar en la cruz no podían respirar bien, y lo que pasaba es que sufrían espasmos, y cuando sufrían espasmos el cuerpo se iba hacia adelante y se le regalaban los tendones y los nervios. Imagínate lo que pasó el Señor por nosotros. Y ahora Satanás decía, ya lo tengo hasta aquí ha llegado, ya lo tengo. Pero ahora el Señor, entre la hora sexta y la hora novena, lanza la palabra de victoria. ¡Padre, consumado! Y ahora Satanás, acuérdate de Génesis 3:15, que dice, nacerá uno de la simiente de la mujer que te pisará la cabeza. Venció a Satanás, venció al sepulcro y venció el pecado, venció a la muerte y lo venció todo. Porque con una palabra de él puedes ser vivificado, con una palabra de él puedes ser sanado, con una palabra de él puedes ser restaurado. ¡Que bendito sea su nombre! Hasta aquí el pequeño consejo que tenía de la parte del Señor. Espero que te haya hecho de bien.